Bienvenidos a Más Allá del Titular, el programa donde va más allá de los hechos para revelar las historias y desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Así es, Paula. Hoy abordaremos una problemática que ha puesto en jaque a emprendedores y comerciantes en Machala. Una amenaza que opera en silencio, pero que deja huellas profundas en la economía y el bienestar de quienes trabajan día a día para salir adelante. En este tercer episodio presentamos el reportaje Amenazas Silenciosas que afectan a emprendedores y negocios locales. Una producción de Paola Mendoza y su equipo de investigación, conformado por Priscila Suero, Elsie Durán y Gabriel Ramón. La investigación se centra en las formas de extorsión y estafa que sufren los comerciantes, desde llamadas intimidantes hasta fraudes que afectan la estabilidad de los negocios. Este reportaje incluye testimonios de víctimas que con valentía nos compartieron su experiencia, además de análisis de expertos legales. Adelante con el reportaje. En los últimos años, Machala, una ciudad ubicada en la costa ecuatoriana, ha visto un aumento alarmante en la inseguridad, llevando a sus residentes a vivir con el temor constante de la violencia y la extorsión. Ya no se cierra a las horas que se cerraba comúnmente, sino se cierra más pronto. Según la Real Academia Española, la extorsión es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Muy importante de diferenciar. El delito de extorsión es cuando hay amenazas, ¿cierto? También cuando le dejan los panfletos que hay o llamadas telefónicas pidiendo una remuneración, que si no cancelan en tantos días tanta cantidad de dinero, pues toman de decir de que van a culminar con la vida de esa persona o de sus familiares. Una diferencia muy grande que es el delito de estafa, porque el delito de estafa es cuando le hace un ofrecimiento también a una persona. Le pongo hasta con ejemplos. Por decirle, un Pedro ofrece a Juan entregar, qué sé yo, un carro en 15 días, ¿cierto? Pero le dice que le dé $15,000 para empezar. Le da los $15,000 y llega a los 15 días y no le entrega el carro y nunca más le entregó. Es un delito de estafa, ¿no es cierto? En cambio la extorsión no, es con amenazas, con alevosía, con dolo, de que le exige que dé tanta cantidad de dinero en 3 días, 2 días, puede ser en 8 días, que si no entrega esa cantidad de dinero va a culminar con la vida de su persona o de sus familiares. Ese es el delito de extorsión, sería una diferencia entre la extorsión y el delito de estafa. La inseguridad sigue siendo un desafío constante en Ecuador. Las autoridades y los ciudadanos enfrentan una lucha diaria, pero el conocimiento y la precaución pueden ser las mejores herramientas para evitar caer en manos de estafadores y extorsionadores. Para presentar una denuncia, primeramente se debe de buscar un abogado en libre ejercicio de la profesión. Puede ser un defensor público o puede ser un abogado particular. En este caso se elabora la denuncia con los hechos suscitados, explicando la hora, domicilio, los hechos cómo suscitaron, cómo llegaron hasta esa persona. Le dejaron algún documento escrito o lo cogieron de forma personal en un vehículo, lo amenazaron con un arma de fuego, con un arma blanca, es decir, lo extorsionaron. Hay que elaborar una relación circunstancial que se llama de los hechos y luego sí pedir a lo que dice el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal de que se presente la denuncia formal ante la Fiscalía, porque se puede también presentar, la víctima puede ir directamente a la Fiscalía y también puede presentar una denuncia ante el señor fiscal. Sin embargo, en Ecuador muchos de estos delitos quedan impunes. Por aquella razón, muchos deciden mejor quedarse callados. No se hizo denuncia porque nosotros teníamos resguardo policial. Entonces, los policías podían estar, qué sé yo, hacían paradas, ¿no? Entonces, los mismos policías nos daban consejos de cómo actuar. Porque las denuncias no tienen sentido. Poner una denuncia porque te están extorsionando, porque te están llamando, porque son denuncias que no van a llegar a nada, porque son muy astutos
en que tú los puedes rastrear. Una denuncia a ti más bien te perjudica, porque ellos no son fáciles de tratar. Mientras tú te acercas a la policía pensando que vas a tener respaldo, no es así, porque ellos te tienen investigado, saben dónde vives, qué familias tienes, tus hijos te saben todo. Entonces, si tú haces una denuncia, vas a tener tal vez, no sé cómo explicarte, ¿no? Porque la situación a veces te da mucho miedo hasta comentar lo que vives. Entonces, no se puso la denuncia, más bien por miedo, por seguridad a la familia. Por eso no se denunció. Y si aún piensan que quieren tal vez denunciar, tienen como miedo a que les vaya a pasar algo, miedo a que les vayan a ellos secuestrar. Es muy común ahorita ver este tipo de secuestros, de extorsiones, entonces la gente tiene miedo. Veo bastante en el Ministerio de Salud Pública, bastantes síntomas de ansiedad y de depresión que se están generando actualmente. Obviamente con miedo, porque uno no sabe en qué momento pueda pasar por esa situación. Solo hay que ser positivos y pues la única solución para mí personalmente, yo lo que hago, soy religiosa en el sentido de que yo le pido a Dios, porque para mí es la única solución y es que me puede cuidar. De ahí ya no depende tanto de mí. Me sentí por momentos con desesperación, pero luego nos sentamos a analizar la situación. Entonces llegamos a la conclusión mejor de cerrar, porque uno tiene que trabajar para sus gastos, para su crecimiento. Esta realidad ha transformado el día a día de los ciudadanos, quienes sienten que la ley y el orden han cedido ante la amenaza de grupos delincuenciales que han hecho de la extorsión su forma de vida. A medida que la economía local lucha por recuperarse tras las distintas dificultades en los últimos años, muchos emprendedores y comerciantes se ven atrapados entre las sombras de la delincuencia, obligados a pagar vacunas para poder continuar con sus negocios. Este reportaje profundiza en la historia detrás de los números, explorando las voces de víctimas y de expertos. Se debe siempre tener el apoyo de los familiares y amigos. En esos procesos no se debe vivir solo. Bueno, los familiares, los amigos serían la red de apoyo para el sujeto víctima de violencia, en el sentido de que están ahí animándolo, en el sentido de que están ahí apoyándolo, en el sentido de que están ahí también haciéndolo sentir desde una empatía, desde las habilidades blandas, el acompañamiento en el suceso. Analizarlo en familia y tomar la decisión de nosotros mantenernos como familia sanos, salvos, y no tener abierto el negocio y tener esa presión de llamadas y de visitas, porque ya las llamadas eran a diario, las visitas eran cada hora, cada 2 horas. Entonces eso conllevó a cerrar mejor y por nuestra seguridad. Para muchos, el miedo ha reemplazado la confianza en las autoridades, lo que ha dejado a los emprendedores a la expectativa. Ese día no se trabajaba, los lunes no se trabajaba, entonces se cerró el negocio y tuvimos unas personas afuera desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche esperando cerrar, como decimos, haciéndonos cacería. ¿Ya? Porque ellos querían entrar de cualquier manera. Las llamadas y las visitas era para lavado. Entonces por eso mejor decidieron cerrar. Los comerciantes de la ciudad de Machala viven con el constante miedo de las extorsiones, de los asaltos, de la inseguridad, de los secuestros. Hoy, en Más Allá del Titular, dimos voz a quienes enfrentan esta problemática a diario y analizamos los retos que tenemos en una sociedad para combatir la extorsión y la estafa.
Agradecemos a todo el equipo por este exhaustivo trabajo que nos invita a reflexionar. Nos vemos en el próximo programa de Más Allá del Titular, donde seguiremos explorando las historias que merecen ser contadas. Nos veremos en una próxima ocasión.